Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este acto de presentación del libro El papel de la escuela en el auge del nacionalismo en Cataluña, de Teresa Ginés. Mi nombre es Ana Losada y me acompañan en esta presentación los presidentes de dos asociaciones referentes en la lucha contra la inmersión lingüística y contra la instrumentalización nacionalista de la escuela. Primero, Ángel Escolano, bienvenido. Es presidente de Convivencia Cívica Catalana, una asociación que desde el año 1998 defiende la libertad lingüística, ha impugnado reglamentos del desarrollo de la Ley de Política Lingüística, fueron precursores de la asistencia jurídica a las familias que luchaban contra la Generalitat para conseguir más horas de español en la escuela, y también han elaborado prestigiosos informes en los que se denuncia la discriminación lingüística en Cataluña. Carlos Basté, que es presidente de la Asociación por la Tolerancia. Bienvenido, Carlos. Es una asociación fundada en 1992 por un grupo de ciudadanos activistas y a los que se une la lucha contra el nacionalismo excluyente. Tolerancia es una asociación que tiene una actividad variada y que pone su foco sobre todo en el nacionalismo, en el terrorismo, en la inmigración, en la lucha por el bilingüismo institucional y en la lucha contra la inmersión lingüística. Otorga cada año el reconocido premio a la tolerancia y organiza un ciclo de cine interesantísimo que les recomiendo siempre sobre el mes de noviembre, cuando no hay pandemia, y que se ha convertido en dos actos referentes para los constitucionalistas catalanes. Y por último, nuestra estrella invitada, que es Teresa Ginés, que es autora de este magnífico libro que presentamos hoy. Teresa es una docente con dilatada experiencia en Cataluña. Durante más de 15 años fue testigo de la evolución de la instrumentalización nacionalista de la escuela. Fue testigo tanto como profesora como directora de centro en diferentes escuelas de la provincia de Tarragona. Su compromiso con una escuela plural donde los alumnos puedan crecer y formarse sin ningún tipo de presión ni influencia ideológica han hecho posible que podamos tener este libro que les recomendamos y que verán en pocos minutos por qué se lo recomendamos vivamente. Bienvenida, Teresa. Gracias, muchas gracias, Ana. Y gracias por este maravilloso documento, donde ha recopilado de forma tan gráfica y tan detallada cómo los libros de texto en Cataluña son una herramienta fundamental e imprescindible al servicio del nacionalismo. Y para abrir un poco el debate, ¿no?, antes de que empieces a exponer los puntos más importantes de tu libro, en esa exposición que has preparado, me gustaría preguntarte, ¿cómo y por qué te planteaste escribir el libro? Pues la verdad es que fue un poco casual, ¿no? Yo en un momento cuando yo ya sabía que me iba a trasladar a otra comunidad autónoma como maestra por concurso de traslados, pues en el colegio en el que estaba tenían que cambiarse los libros para el curso siguiente y se abrieron los armarios de estos que hay por los pasillos que están siempre cerrados, pues para que miráramos libros, miráramos editoriales para decidir, ¿no?, qué editorial, qué libros se iban a coger para el curso siguiente. Era un cambio en todo el colegio, en todos los cursos. Entonces, bueno, pues aparecieron los libros y yo fue en ese momento, claro, yo ya tenía una experiencia, tenía un posicionamiento, entendía que la escuela está muy mediatizada por el nacionalismo, estaba muy en contra de esto, pero al ver los libros tantos, de repente me entró como la necesidad, el ataque de decirte, hay que hacer fotos, porque yo ya me iba probablemente, ¿no? Entonces, en 10, 12 días empecé a hacer un montón de fotos, lamentablemente no todas tienen una buena calidad porque fue todo un proceso muy rápido. Lo guardé en el ordenador y 3 años después empecé a estructurar el trabajo, porque al trasladarme también no tenía mucho tiempo y bueno, fue un poco progresivo y así fue. Plasmar un poco, gracias a las imágenes, pues cosas que yo ya entendía y que había visto, pues poder poner las palabras junto a las imágenes. La verdad es que esa limpieza nos ha hecho tener un documento que, como decíamos antes de comenzar la conexión, ¿no?, que es una herramienta que podremos utilizar durante mucho tiempo para probar muchas cosas que actualmente vemos en las nuevas generaciones que las tienen asumidas como reales. Tu libro demuestra de dónde vienen esas realidades que los catalanes, sobre todo de las nuevas generaciones, han asumido como una realidad. Pues bueno, te dejo que empieces tu presentación y que puedas enseñar a todo el mundo tu trabajo.
Gracias. Bueno, primero quiero agradecer también, además de tus palabras, pues todas las personas y entidades que han hecho posible este encuentro, ¿no? Y también saludo de paso pues, a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Como ya has dicho, pues eso, yo soy maestra de primaria, casi siempre he trabajado en la escuela rural, es más mi vocación, y he trabajado también en diferentes comunidades autónomas. De mi experiencia con la escuela catalana, pues surge esta necesidad de escribir el libro, pero como digo, se juntó pues con de repente tener un montón de imágenes, ¿no? Y desde el principio me lo planteé como un trabajo de campo, quería que fuera muy visual, quería que las pruebas fueran muy objetivas, no es algo que yo me invente o algo que me haya parecido, que sea un pensamiento subjetivo mío, ¿no? Quería que las mismas imágenes explicaran pues, un sistema educativo que a mí, cuando menos, me parece un poco cuestionable por el efecto que tienen los alumnos, ¿no? Entonces, pues bueno, paso a presentaros un poco, a pasar el PowerPoint, iré un poquito rápido para que luego haya tiempo de preguntas. Bueno, este es un poco... las causas del crecimiento del nacionalismo hay varias, digamos, ¿no? Pues son los diferentes gobiernos, los medios de comunicación, pero para mí, pues tal vez por mi trabajo de docente, siempre ha estado claro que la escuela tenía un papel fundamental. Hablar de la escuela es hablar de la inmersión lingüística, que al fin y al cabo viene a ser como, bueno, se utiliza como lengua vehicular el catalán solamente. Las personas que defienden este sistema suelen hacerlo basándose un poco en que favorece el aprendizaje del catalán por parte de todos los alumnos, que eso permite la igualdad de oportunidades para ellos y sobre todo que asegura la cohesión social. Estos dos argumentos se pueden rebatir, pero con muchísima facilidad. Ambos son falsos y bueno, no tienen ninguna consistencia. Desde mi punto de vista, siempre he considerado que había un objetivo oculto en la inmersión lingüística y este objetivo era conseguir un cambio en la percepción que tienen los alumnos de sí mismos, del entorno y de la realidad, y que esto estaba pensado así para producir un cambio social. Hay que entender que 30 años atrás la mayoría de la población catalana se sentía catalana, española y no lo vivía como un conflicto, y esto era un problema para el nacionalismo. Necesitaban que mucha parte de la población, una gran parte de la población, pasara a identificarse o a sentirse catalana, pero de manera excluyente. Esto era un punto importantísimo. El apartado fotográfico del libro, pues yo he querido transmitir tres cosas o demostrar tres cosas. Uno, elementos distorsionadores de la realidad. Por ejemplo, el uso que se hace de los nombres. Siempre son nombres catalanes. Cuando aparecen nombres que pueden parecer castellanos es porque se parecen Clara, Laura. Los gentilicios también no aparecen, ¿no? El otro elemento que quería que se demostrara es la omisión o ausencia de elementos significativos. Por ejemplo, aquí se habla de cuentos, revistas y cómics preferidos por los niños, pero son niños de primero, que son 6-7 años, y no hay ninguno en castellano, cuando la realidad de estos niños es que tienen cuentos en su casa en castellano también. O palabras, listados de palabras escritas en diferentes lenguas, pero no aparecen en castellano, que es la lengua materna de muchísimos niños catalanes. Pero también quería que se reflejaran elementos integradores o normalizados. En el caso de la primera imagen es un poema, hay que poner los nombres, todos los nombres son catalanes, pero es lógico porque para que haya una similitud fonética con el resto de la poesía, pues tiene sentido. O en el caso del mapa, en la parte superior vemos que pone Cataluña está situada al nordeste de España. Pues eso está correcto. Sí. Hay un libro, el de D.B. de Segundo, del 2014, sobre todo, que es el único que he encontrado donde aparece una explicación de los conceptos de localidad, comunidad autónoma y país que está correcto y que aclara a los niños estos términos. En ningún otro está de manera tan clara. También en este libro, por ejemplo, pues aparecen, al explicar el tiempo, aparece un mapa de España. Entonces, aunque no se hable de España, pues bueno, es una imagen que tienen los niños desde segundo de primaria, que estamos en 7-8 años. Más elementos normalizados. Hablamos del nostre país, en este caso se refiere a España, pues porque sale Miguel de Cervantes, Francisco de Goya, Picasso, Rosalía de Castro.
En otros momentos hay cosas que están un poco como a medio camino. Por ejemplo, estos 3 niños que se ven en la imagen están hablando, oye, ¿tú de qué comunidad vienes? Entonces está muy bien porque es un factor integrador y se ve un mapa de España con las provincias. El problema es que el niño que viene de Andalucía pues se llama Pau. Entonces, evidentemente da un mensaje como, bueno, aunque vengas de Andalucía, cuando llegas a Cataluña, si en vez de Pablo te tienes que llamar Pau, ¿no? Análisis de los contenidos después de cada curso. He hecho un análisis de los elementos principales que salían, pues para que se vea. He aportado gráficos en el caso de momentos, pues para ver también la frecuencia con la que salen estos elementos distorsionadores, y unas tablas con los dos, elementos integradores y elementos distorsionadores de la realidad, también para que sea muy visual pues un poco la frecuencia y las cosas que se repiten más también, ¿no? Al final de cada 2 cursos he hecho una recopilación con unas conclusiones, porque en el momento en que yo hice las fotografías, primaria estaba todavía en ciclos, ahora esto ha cambiado y me pareció bien mantenerlo en la estructura porque hay cosas que realmente se repiten, ¿no? Bien, unos elementos distorsionados más repetidos, he hecho una recopilación de los más, hay muchos, pero estos serían como los más habituales. El primero que aparece es el nombre de personas. Aquí lo vemos con más claridad, pues los niños se pueden llamar Martí, Joan, Mireia, Mercè, Gerard, Ferran, que son nombres catalanes, y luego a veces aparecen nombres pues, como Marta o Clara, Mónica, que se escribe diferente pero suena igual, pero nunca aparecen o Pablo o Juan o Pedro o Mercedes. Esto no existe, entonces es una cosa especial, ¿no? Que ya indica un poco por dónde van las cosas. El mapa de Cataluña casi siempre aparece muchísimas veces en un formato que no hay ninguna conexión con el resto de España, casi parece una isla en medio de no se sabe qué. En algunos casos, como la imagen de la izquierda, sí que se ve la frontera con la comunidad, con Aragón. A veces pone el nombre, en este caso no, pero en algunas ocasiones sí que están puestas los nombres, en otros no. La situación de Cataluña en el mundo siempre se refiere, pues Cataluña está en Europa, en la península ibérica, y esa es la localización. Nunca hay una referencia, o casi nunca, a España. Antes hemos visto que había una, pero es muy, no suele pasar, ¿no? Y se le denomina, muchas veces se la define como territorio. Antes ya salimos del problema de si lo vamos a nombrar como país o como comunidad autónoma, con territorio ya situada al nordeste de la península ibérica y al sur de Europa. Ya queda claro. La consideración de Cataluña como país es continua, totalmente igual que se hace en la televisión catalana o en los medios. En este caso va un poquito más lejos porque les lleva a los niños a hacer un trabajo y entonces dice, ¿us atreviu a fer una predicció de com serà Catalunya d'aquí a 50 anys? Y da unas pautas, pues por ejemplo, para hablar también de cómo se organizará políticamente. El subrayado es mío, no es del libro. Un poco más abajo hay unas preguntas que us fa pensar que es produiran els canvis que heu triat. Aquests canvis són idea vostra o n'heu sentit a parlar? Ja s'han començat a produir. Al final se le está involucrando a los alumnos en un debate que podríamos considerar correcto porque son niños de quinto, de primaria, pero la verdad es que es un tema conflictivo que divide a la sociedad catalana. Pero esto no es solo el problema, el gran problema es que la escuela ni siquiera tiene una posición imparcial o equidistante. Entonces la pregunta es cómo se van a sentir aquellos niños, hablen lo que hablen en su casa, de catalán o castellano, que son más, las familias tienen más una idea de que, bueno, que Cataluña como comunidad autónoma de España es perfecto, ¿no? ¿Qué intervención van a tener cuando la escuela está tan posicionada en otro sentido, ¿no? Es un poco bueno, es muy fácil que se sientan incómodos en una situación un poco vergonzante, que no quieren ponerse delante de los compañeros en esta situación. Aquí un párrafo, ho sabies, una nació la formen les persones que comparteixen una cultura, unes institucions, una mateixa llengua y que tienen una identidad com a poble. Per això Catalunya és una nació. O en este otro ejemplo, más abajo, está Cataluña otra vez sin ninguna conexión con el resto de España y dice Cataluña un país petit. Aparecen otros países pequeños de Europa. Es un poco como decir, bueno, pues hay otros países, nosotros también podemos ser un país pequeño de Europa.
Otro de los elementos que tiene muchísima, bueno, que se producen muchísimos equívocos es cuando habla de la inmigración, porque en muchos libros se habla de inmigración también cuando se habla de movimientos dentro de España. En este libro, por ejemplo, incluso pone cambiar de país per viure millor, pero los traslados se ve en el mapa que van de unos lugares de España a otros, en este caso a Cataluña, ni siquiera tampoco a Madrid también o a País Vasco, no es solamente a Cataluña, ¿no? Y otra imagen también muy impactante, pues para hablar de la inmigración hay un texto con una transcripción de un párrafo del libro Segona invasió als altres catalans, que trata sobre la llegada a Cataluña en los años 50 y 60 de otras personas que venían de otros lugares de España. Es un auténtico despropósito hablar de invasión o relacionarlo con una invasión, porque es un término totalmente negativo en muchos aspectos. Entonces, además, nunca se reconoce cuando se habla de este traslado a Cataluña, además de llamarse inmigración, es que nunca se reconocen el beneficio que se aportó, que estas personas con su trabajo aportaron a Cataluña, a la economía catalana, a la sociedad catalana. Es decir, esto nunca está reconocido, ¿no? Y siempre queda un poco como que si fuera una deuda que todavía tienen estas personas encima de haber venido, están en deuda con Cataluña, ¿no? La referencia a los países catalanes a veces es muy explícita, como en este caso que hay una pegatina, o en el párrafo abajo que dice la llengua catalana es parla en una zona coneguda amb el nom de països catalans que comprèn la Cataluña Nord, Andorra, el Principat de Cataluña, etc. Muchas veces solo aparece un mapa, el mapa aquí de países catalans, que está para hablar del tiempo. Entonces, o, por ejemplo, en la siguiente imagen es un mapa de España y se habla de la densidad de población y casualmente, pues esta densidad de población está igual, es la misma en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, cosa que no ocurre en otros textos, con lo cual me imagino que el criterio que se siguió para hacer la imagen o los rangos estos de densidad de población fue un poco especial. En algunos casos hay muchos ejemplos de que se da una importancia muy grande a Cataluña, pero siempre separándola del resto de España. Por ejemplo, el primer sumarí va a ser catalá. No se habla de que la financiación fue pues, por parte de muchísimas personas y yo qué sé, empresas de toda España, no fue una cosa solo catalana. O en esta otra imagen, que és un mapa conceptual de finales d'un tema que habla del siglo XX, quina guerra va patir Catalunya en el segle XX, quins són els principals trets que caracteritzen el final del segle XX a Catalunya. Entonces, totalmente separado del resto de España como si fuera una realidad, ¿no? Otro elemento que se repite mucho es la omisión de España. En este caso, pues vemos productos de Brasil, Madagascar, Valencia, Ecuador, Australia, Argentina y Francia. Y debajo de la imagen dice, ara localitza cada país en un mapa del món i digues quin és el més lluny del nostre. El equívoco permanente, ¿no? Entre país, comunidad autónoma. Valencia no es un país, se podría haber puesto perfectamente para las naranjas España, pero se ha evitado. O en el otro ejemplo, pregunta a 8 companys i companyes on passen les vacances, pues las opciones que se dan a la playa, a la muntanya, de colònies, de viatge pel país, de viatge per l'estranger o a casa. De viatge pel país es evident que es en Cataluña y entonces de España no se sabe si está situado en el extranjer o si no hablamos de los viajes por España, pero es una realidad para muchos alumnos catalanes. Entonces, esta manera de evitar hablar de algo que es normal para ellos crea también como una sensación extraña, ¿no? Ausencia de referencias a la cultura española en muchísimos momentos. En el caso este de los anuncios que están anunciados, del caserío y la leche, pues ya pone observad estos anuncios antiguos, son los únicos que aparecen en castellano y lo etiqueta como anuncios antiguos. Más cosas que no existen, ¿no? Pues cuando se hacen viajes no existe ninguna ciudad española a la que se pueda viajar, por lo visto solamente se pueden viajar a ciudades extranjeras. O en este caso en segundo también, que son niños de segundo de 7-8 años, pues explica cómo es Cataluña. On és, com és, quina és la llengua de Cataluña. Ya se da por supuesto que Cataluña solo hay una lengua, que sea la oficial o la buena o la correcta. El tratamiento de la historia en muchísimos aspectos tiene elementos muy distorsionadores, cuando no falsedades, pues tanto en la leyenda esta, cuando se relaciona, por ejemplo,
el juramento, ¿no? Cuando dejaron de jurar fidelidad al rei Franco, al segle X, el comte de Barcelona va trencar el jurament de fidelitat a Carlemany, i això va ser el naixement de Cataluña. Entonces se empaquetan dos cosas que no tienen que ver, pero ahí se crea como un acto fundacional de que Cataluña ya existe desde entonces. Al hablar de les Cortes Catalanes, pues són un dels parlaments més antics d'Europa, van ser convocades pel rei Jaume I al 1217. No hay ninguna referencia a la Corona de Aragón, aunque estas cortes, que eran privativas, pues ocurrieron dentro del contexto de la Corona de Aragón. O en este otro ejemplo, a la època medieval neixen les grans institucions catalanes, unes de les primeres institucions democràtiques del món perquè representaven gairebé tot el poble. Pues és com una exageració, ¿no? Aquí un fragmento también del acuerdo matrimonial entre Ramón Berenguer y IV y Peronela, filla de Ramí, rei d'Aragó, donde dice de dono a tu Ramón, comte de Barcelona, la meva filla per muller juntament amb el meu regne d'Aragó. No se habla de que el conde tuvo que jurar fidelidad al rey Ramiro, ¿no? Al Ramiro II. La corona de Aragón muchísimas veces aparece como corona catalano-aragonesa, tanto en los textos como en las imágenes, en los mapas. Las guerras de segador y de sucesión muchas veces están tratadas desde un punto de vista pues muy de enfrentamiento entre catalanes y castellanos y con algunas inexactitudes y falsedades, ¿no? Felip IV va ordenar la invasión de Cataluña y comenzar la guerra dels segadors. Eso no es así, no fue que no ordenó una invasión, fue una ocupación, un traslado de tropas, però fue otra cosa. Amb Felip V de Borbó es van imposar les lleis de Castella y Cataluña perdé els seus drets com a nació. Pues tampoco es correcto porque no había unos derechos de nación, entonces no podía perderlas. La represión lingüística y cultural en Cataluña se repite en muchísimas ocasiones, hablando de la dictadura y en otros momentos, y casi nunca se habla pues, de todo lo que se ha recuperado, de la importancia que tiene el catalán, de que es una lengua hablada en el Senado, etc. Esto queda siempre como en segundo plano, se da muchísimo más énfasis a la represión, manteniendo un poco como que sigue siendo el caso, que sigue habiendo un problema, que sigue habiendo un riesgo, todo esto. Cataluña, fábrica de España, pues bueno, son maneras de decir las cosas que indican cosas a los alumnos, ¿no? En las conclusiones finales me he remitido al programa 2000 en el entorno educativo porque creo que fue un punto de inflexión. Y, bueno, una consideración mía es que el crecimiento del sentimiento nacionalista no es casual ni es un movimiento espontáneo que ha nacido del pueblo, desde luego. Para mí hay una relación directa entre los mensajes explícitos y subliminales que el alumno recibe a lo largo de toda la escolarización obligatoria y el desarrollo de una identidad catalana excluyente, así como el cambio que tiene de percepción del entorno y de lo que ocurre, ¿no? Este progresivo desarrollo y aceptación de las posiciones nacionalistas por parte de los alumnos también tienen otra consecuencia y es que han repercutido muchísimo en las familias. Yo creo que la mayoría de las familias catalanas han seguido a sus hijos en esta deriva porque no sabían cómo evitarlo y no querían una ruptura en el seno familiar. Entonces, para evitar esa ruptura en el seno familiar, les han seguido como si fuera una cosa inevitable. Y ellos mismos se han convertido pues, en agentes activos en defensa en las calles, en las manifestaciones, lo hemos visto, de todas las posiciones independentistas. Yo creo que este sistema educativo ha tenido graves consecuencias en la estructura social catalana. Como últimas imágenes, pues aquí hay una niña y dice el català es cosa de tots, pero en la carpeta pone soc la norma. Y luego pues unas imágenes de unos libros, los libros eran del colegio, eran banco de libros y unos alumnos pues, que han pintado la bandera estelada en la portada, lo cual me hace pensar que para ellos había como una connivencia, ¿no? Bueno, se podía hacer, ¿no? Pintar la bandera estelada en la portada sin mayor problema y esto es significativo. La escuela marca la pauta de lo que es políticamente correcto y socialmente aceptado. Tendríamos que preguntarnos si esto debería ser así, si es correcto o no, ¿no? Y ya está, el libro se puede descargar gratuitamente de internet para las personas que lo deseen y también quien quiera adquirir un ejemplar impreso pues pueden dirigirse a este correo electrónico que es elpapeldelaescuela@gmail.com. Moltes gràcies. Muy bien. Yo creo que muchas gracias, Teresa. Yo pienso que las personas que nos están escuchando ahora o que lo vean este vídeo más tarde, pues se pueden hacer una idea clara de lo que trata el libro. Y yo de verdad que recomiendo
comprarlo, adquirirlo, porque las imágenes merecen la pena y sobre todo porque está muy bien organizado y se ve claramente todas estas, esa denuncia que hace Teresa sobre la instrumentalización. Ángel, no sé qué piensas tú cuando leíste el libro, ¿no? ¿Qué se te vino a la cabeza A con mí todos sobre estos todo, datos? yo es que esto lo he vivido, yo he estudiado en la escuela catalana, yo esto lo he vivido, yo me acuerdo mi libro de primaria que eran así, y estamos hablando de que ya tengo 37 años y que estoy ya mucho tiempo así. Yo me acuerdo de cuando se hablaba de la guerra de Cuba en mi libro de EDB, que yo tendría 13 años, decían que Cataluña se alejaba de la ruina de España, literalmente decía el libro de texto, y abría a la luz de Europa, una barbaridad así. Yo, de hecho, esa edad fui consciente de que algo fallaba aquí. Es que esto no es nuevo. Yo me acuerdo en mi libro de texto que eran así. Es decir, que esta gente lleva décadas con una sensación de impunidad y haciendo pura ingeniería social, están manipulando a la gente. Claro, es que yo también me acuerdo, es que mi libro de texto, mis libros de texto, los que yo he estudiado de editorial de Bell, los asesinos de Badalona, es que estaban totalmente catalanizados. Yo pues, si quería una bandera de España, me tenía que ir casi a la casa cuarta de Guardia Civil para la bandera de España yo en el colegio. Es que no existía España. Estos mapas de Cataluña, yo los he visto en mi libro de texto. Por tanto, es que nos tenemos que hacer una reflexión de por qué Cataluña va como va. Y cómo puede ser que en 25 años el cuerpo electoral haya cambiado tanto. De tener que los partidos independentistas eran marginales y algo fruto de la radicalidad a lo que son hoy. Es que yo creo que este libro tiene que servir para que hagamos un pensamiento en profundidad, y no solo nosotros, sino también la inspección educativa y el gobierno, lo que está pasando aquí. Se está creando un Matrix. Y esto también lo veo mucho. Yo tengo amigos aragoneses que a mí estudian en Barcelona. Y es que comparan su libro de texto con esto y es que dicen que parece que se han cambiado de planeta. Claro, es que yo creo que es un gravísimo problema a que no le damos mucha importancia muchas veces. Muchas veces nos centramos en la inversión lingüística y nos olvidamos de los contenidos. No solo el continente, no solo el derecho a utilizar nuestra lengua materna de educación. Es también que nos están metiendo. Pues yo creo que es un libro importantísimo. Es importantísimo para que la gente abra los ojos. Tome conciencia de cerca del problema. Que ojo, que va a ir a más, ¿eh? Porque esto es como la ayuda fina. Ahora, yo al menos tenía a mis padres que me educaron correctamente y mis abuelos que me hacían ver las barbaridades que me estaban diciendo. Pero los hijos de la gente de mi clase, ¿qué le dicen a sus hijos? Claro, cada vez se mete más en la conciencia. Luego será imposible de arreglar como no paremos. Yo por eso creo que es muy importante que reaccionemos y que este libro nos sirva para reaccionar. Por eso, Así es, así es. Entonces, me gustaría plantearle y preguntarle si ha contactado con la Inspección de Educación para que tome algún tipo de medida. Yo. Educación, si puede ser una opción, pasar tu libro a la inspección para que pueda evaluarlo. Un regalo que le puedes hacer a la sí. inspección. Sí. Entrado por registro, como hacemos esas cosas que hacemos los abogados, que metemos por registro y decimos, oiga, resuelva usted y dígame algo sobre esto. Sí, bueno, algo debería decir. Es una opción, sí, que se puede hacer, desde luego. Yo lo que quiero y el pensamiento mío siempre desde el primer momento fue que fuera una herramienta y que sea una herramienta útil. Entonces, claro, que pueda, por eso también es descargable por internet, ¿no? Porque quiero que pueda llegar a todos los sitios donde haga falta para que la denuncia sea efectiva, ¿no? En algún momento tiene que tocar algún resorte, eso espero, ¿no? Es un elemento más. Hay mucha gente que ya estáis trabajando con esto y luchando con esto y bueno, es un poco más, una ayuda. Así es. Bueno, sobre esto de la inspección, antes de dar paso a Carlos, que solamente quería comentaros una anécdota, que nosotros el año pasado, bueno, un padre acudió a nosotros por un libro de ese estilo, que todas estas cosas que nos has contado estaban en ese libro, un libro de la editorial Santillana. Y bueno, el padre se empeñó en denunciarlo, lo denunciamos y tanto insistimos en la alta inspección de aquí de Cataluña, que al final la última carta que recibimos nos dijo que, bueno, que es que estábamos pidiendo que ella coartara la libertad de expresión de los que habían escrito el libro de texto. Te lo digo porque esto es lo que te puede contestar la alta inspección, ¿no? Siempre es bueno enviar los informes que hacemos las asociaciones y los libros como el tuyo, ¿no? Otros que ha habido del estilo, pero que la alta inspección ya justifica todo esto como libertad de expresión, desgraciadamente. Ya ves. Pero yo ahí creo que tenemos que escapar con la expresión, porque una libertad de expresión y otra libertad de manipular. La escuela no es un foro de libre opinión, estamos hablando con menores de edad que están en formación.
por mucha libertad de expresión que uno tenga, tiene que tener rigor científico. Y hay cosas que no pasan en el mínimo control de cualquier mínima persona con un poquito de dedos de frente. Claro, hay que poner la frontera. Está claro, porque con Es esta... lo que es la manipulación. Efectivamente, efectivamente. Al final, con esta alta inspección que tenemos, pues cualquier día podemos encontrar un libro que diga que la Tierra es plana. ¿Quién lo va a evitar? No hay nadie que lo evite, ¿no? Es libertad de expresión, lo ha escrito alguien, se acepta y punto. Y Carlos, cuéntanos, ¿qué has visto, qué has sentido cuando has leído el libro y qué preguntas se te vienen a la cabeza para hacerle a Teresa? Bueno, yo lo primero que quiero agradecer a Teresa la gran carga de artillería que nos ha dado a todos, porque si bien es verdad que hay ciertas cosas que conocíamos, porque bueno, pues todos los que llevamos en este asunto mucho tiempo, pues algunos argumentos ya los conocíamos, pero a mí me ha sorprendido cosas nuevas que no había caído, ¿no? Y os lo comentaba antes, el tema de los nombres, no había caído tanto en ese detalle de los nombres, ¿no? Es esa naturalización, lo que es natural, lo que es normal, ¿no? Como lluvia fina, como decía Ángel, ¿no? Pues va cayendo y los niños se van impregnando sobre aquello que es normal, ¿no? Yo quería precisamente sobre los libros hacer una referencia a una pregunta que suele pasar cuando estás con otros padres en el colegio y comparten un poco esta inquietud con nosotros, que nos dicen, bueno, pues cambiemos el libro. ¿Por qué no cambiamos el libro del año que viene de ciencias naturales? O el de ciencias sociales, ¿no? Que es el más, que el de ciencias sociales suele ser el que más margen da de manipulación, ¿no? Porque dicen, cambiémoslo, pero la realidad es que no se puede, ¿no? Y en ese sentido me gustaría, Teresa, que explicases tú un poco por qué no se pueden cambiar los libros de manera tan fácil. Y el corolario a esta pregunta es, más allá de como padres preguntarnos, ay, pues bueno, cambiemos el libro y lanzar, es decir, ¿qué podemos hacer en las escuelas? Porque tú eres profesor, has estado al otro lado, ¿no? Y sabes qué haría falta que hagamos los padres para poder cambiar algo en la escuela. Ya no hablo de nuestras asociaciones que seguiremos peleando, sino que creo que es una lucha en la que los padres todos nos hemos de involucrar, todos aquellos que tenemos esta sensibilidad hacia la buena educación de nuestros hijos, que simplemente es una educación en libertad, no más. ¿Qué debemos hacer? ¿No? O sea, la pregunta es doble, el tema de los libros y sobre todo la actitud de los padres frente al colegio. Vale, lo de cambiar los libros es complicado, pero sobre todo porque sí que es verdad que hay editoriales que a lo mejor son más suaves en todo esto o tienen una posición un poquito más objetiva y otras que son más radicales a favor del nacionalismo, me refiero, ¿no? Entonces, ahí sí que los padres podrían intervenir un poco. Yo creo que el problema es que están transferidas las competencias y escapa del control de los padres al final, porque de alguna manera cambiar de un libro por otro que va a tener un mensaje, ya digo, lo único que se puede ver es investigar qué editoriales no tienen un mensaje tan extremo y forzar a eso, aunque los libros los exigen los maestros, o sea, los exigen, escogen, los eligen los maestros, ¿no? Y el equipo directivo y esto, los padres tienen poco que ver. Yo sí creo que una cosa que tendrían que hacer los padres probablemente es involucrarse más en la escuela, en las asociaciones de padres, porque yo, por ejemplo, la experiencia que tengo es que por alguna razón en la mayoría de asociaciones de padres, la mayoría son muy pro-nacionalistas, no normales, sino pro. Entonces, esto se ha favorecido en todos los centros, que las asociaciones no pongan problemas, sino al contrario. ¿Qué pasa? Pues que al final muchos padres que estaban en las asociaciones y que eran más constitucionalistas o simplemente que ya no constitucionalistas o no, que ya sería un término político, sino personas que querían que sus hijos tuvieran una educación un poco más equilibrada, sin que tuviera tanto este extremo de adoctrinamiento, pues han ido retirando porque la presión es tan fuerte también hacia ellos que al final van soltando porque es como todo contra ti. Es muy complicado, es lo mismo que cuando estás como docente. Hay muchos docentes que si pudieran a lo mejor dirían, oye, vamos a bajar un poco esto, pero es que como estás rodeado de todo, todo te empuja a ese sitio. Entonces yo creo que lamentablemente que las soluciones que hay son pocas, yo creo que son más soluciones institucionales que deberían venir desde el ámbito político y bueno, y también que, no sé, pues, que más padres se puedan manifestar. Lo que pasa que luego yo nunca he entendido, me lo han explicado muchas veces, pero sigo sin entender
cómo es que esta situación no se puede denunciar colectivamente, porque es un daño social, no es un daño individual. Entonces, cada padre hace todo el recorrido, por ejemplo, para hacer una denuncia, como dice Ana, de los libros o de este tipo de cosas, y es individualmente, es un esfuerzo brutal para una familia, seguramente, para que al final tengas que cambiar tus hijos de colegio, y esto no es la solución. La solución es que se puede hacer que fuera una denuncia colectiva, porque es que es un daño colectivo. Están dañados los alumnos todos, de una manera o de otra, están dañadas las familias, está dañada la sociedad, porque al final vemos los efectos como han sido, ¿no? Entonces yo creo que es complicada la solución, ¿no? Y yo aquí, Teresa, tengo que apuntar que de la demanda colectiva que la culpa la tiene el Estado, porque la demanda colectiva se intentó en Cataluña. Nosotros hace años, cuando conseguimos la sentencia para que fuese el 25% de las clases en castellano, pedimos que se ejecutase para todos los alumnos. De hecho, el primer auto del TSJ lo dijo así. El auto del TSJ dijo que la sentencia tenía que aplicar a toda Cataluña. Y fue en recurso de la Generalitat cuando acotaron el ámbito de aplicación, con un auto escandaloso. Que dije al TSJ, bueno, dijimos todo, pero era solo el interés individualizado del niño. Una cosa vergonzosa. Que luego fue ratificado por el Tribunal Supremo. Y ahí viene todo el problema. Juegan con el miedo, son prácticas matoniles. Es decir, el padre que se mueve, pues que se mueva. Tendrá manifestaciones en la puerta de su casa, le darán de lado, le amenazarán, y vendrá el típico alma, ay, de veritat vols que el teu nen passi això? Es lo que pasa. Y hasta los más valientes, cuando es con sus hijos, se asustan. Ese es el gran problema que tenemos. No podemos ser derrotistas tampoco. No. Hay que coger a fiscalía. Es verdad que el ambiente no acompaña. Al revés. Pero hemos de ver, por ejemplo, la famosa sentencia del 25%, recientemente ya el TSJ de Justicia de Cataluña ha dicho que se ha de aplicar a todo el mundo y ya está. Pero es que se lo voy diciendo ya 15 años. Bueno, ya, pero ahora ya no hay discusión posible. No, que no ha habido nunca, pero eso es más la Constitución. Está diciendo que... Por eso hace falta que los padres... Lo que no podemos es yo creo que la lucha es complicada, todos estamos en ella hace mucho tiempo y tal, pero sobre todo el mensaje es, desde mi punto de vista, se puede. Es decir, cuesta años y disgustos, pero involucrándonos todos, en las AMPAs yo creo que es una de las vías, efectivamente, las asociaciones hemos de hacer y hemos de estar empujando, pero yo creo que los padres hemos de empujar también a través de las AMPAs, detectando todos, yo creo que más o menos detectamos a los padres de nuestro colegio que piensan igual que nosotros. Pues bueno, hay que realizar ese esfuerzo, que lo es, de juntarse con otros padres y entre comillas, asaltar las AMPAs. Bueno, pero es lo que hicieron ellos. Creo que tenemos que recurrir a los instrumentos legales, Fiscalía y Abogacía del Estado. Que también. Sí. Pero creo que son... y de hecho ha sido siempre más efectivo, ¿eh? Que el Ministerio de Educación ponga una demanda por la Abogacía del Estado es que va a conseguir salvar a todos los alumnos. Y es que no puede ser que el Estado esté indolente ante esto. Es que ese es un gran problema. Estoy totalmente de acuerdo. No podemos pedir a los padres que heroicamente un padre en Gerona se ponga a hacer esto. Es que al final, ¿para qué está el Estado? Yo, una cosa que creo... Perdón, bueno, he levantado la mano para que la moderadora se acaso. No, una cosa que creo que es importante es que ahora todo es mucho más explícito, todo está a vistas, porque 20 años atrás la lucha era muy complicada porque mucha gente ni siquiera entendía, decía, pues esta gente, ¿qué les está pasando? Y ahora se ha hecho todo muy explícito. Esto, por un lado, afecta a más personas y es negativo, entre comillas, en ese sentido, pero es que yo creo que se ha mejorado mucho porque ya está claro. Y ya no está todo tan oculto. Y yo creo que llegará un momento en el que algo hará clic en algún momento. Es verdad que tiene que tener apoyo del Estado, de la abogacía, de jueces, es verdad. Pero en algún momento tiene que hacer un clic porque es que es lógico, a nivel también europeo. Yo qué sé, yo creo que hay muchos aspectos que en algún momento pueden cambiar. Que a lo mejor este no es el más favorable, pues por la situación política, probablemente. Pero yo también estoy de acuerdo que hay que seguir pensando que siempre hay algo más que se puede hacer y que hay que estar en activo, desde luego. Yo también creo, no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero en esta época digital que estamos viviendo, el libro de texto tiene su importancia, por supuesto, pero ya digamos que se abre mucho más los recursos que tienen los profesores
y que le puede dar a los alumnos, ¿no? No me gusta personalizar, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hija, la sentencia del 25% que tiene, yo me puse muy cabezona de que fuera en ciencias sociales y ella ha hecho ciencias sociales en castellano. Y entonces, claro, a lo mejor es que los profesores saben quién es su madre, ¿no? Pero lo de la corona catalana aragonesa no me he enfrentado a ello todavía. Y entonces tú ves que ese profesor, el que sea que toca cada año, pues tiene unos recursos en castellano mucho más amplios y entonces seguramente la visión que puede dar a los alumnos que van a la clase de mi hija y a mi hija, pues es diferente que si te ciñes a un libro de texto, el típico, ¿no? Pienso que eso también seguramente nos puede ayudar de cara al futuro, pero como vosotros bien decís, la concienciación es muy importante, ¿no? Me gustaría retomar un poco el tema del libro, porque esto lo hemos hablado antes de la conexión, ¿no? Por ejemplo, Carlos, hablábamos antes de la conexión del tema de los símbolos, ¿no? De los símbolos que no aparecen en el libro, ¿no? Si quieres comentar un poco lo que hablábamos de las banderas y del himno y todo esto que los alumnos no saben lo que son. Efectivamente, ¿no? O sea, si solo salen en los libros, como se puede comprobar, en el libro de Teresa, cuando salen instituciones o no hay ninguna bandera, o no hay ninguna, o la que hay, evidentemente, es la catalana. Casi nos podemos dar con un canto en los dientes, porque pronto solo saldrá la estelada. O sea, que salga la catalana, mira, ya casi, pues eso, ¿no? Nos podemos dar con un canto en los dientes. Yo creo que, comentaba antes, ¿no? Es la desnaturalización de los símbolos relacionados con España y la naturalización de todos aquellos símbolos que están relacionados con Cataluña, ¿no? La desnaturalización de la nación es el paso previo para la naturalización de la nueva, ¿no? Y yo creo que el libro de Teresa lo refleja muy bien. Toda esta historia de la corona catalano-aragonesa, por ejemplo, se refleja a través de las imágenes, pero se refleja a través de los textos, evidentemente, ¿no? La corona, esta corona, esta hipotética corona que nunca existió, lo tienen muy, cuando los profesores lo explican con toda la naturalidad y hasta con una cierta, disculpadme, inocencia ignorante. Muchos de los que explican historia, o algunos de los que explican historia en el colegio, no son precisamente historiadores, ni a veces no tienen todos los conocimientos y lo explican de manera natural porque ellos mismos ya lo han vivido en su enseñanza. Y entonces la corona catalano-aragonesa es lo natural, ¿no? Pues ya está. Entonces, esa es los símbolos, la propia corona catalano-aragonesa se ha convertido en un símbolo, porque es indiscutible, ¿no? Cuando tú lo dices abiertamente, la gente te lo discute, aunque tampoco sepan muy bien de lo que están hablando, ¿no? Pero con ello todos los demás, ¿eh? La bandera, los símbolos como, quizá la sardana menos, ya quizás suena anticuada a los niños de ahora, ¿no? Pero sí, pero todos esos elementos culturales que son propios, la lengua propia, lo propio, y por lo tanto lo demás es impropio, claro, porque lo que no es propio es impropio. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí Teresa ha sido muy hábil encontrando en el libro todas esas ausencias clamorosas que naturalizan un símbolo y desnaturalizan otros símbolos, ¿no? Yo de verdad que quedé muy impresionado con el trabajo, Teresa, el trabajo de la cantidad de imágenes y sobre todo por lo que nos has contado, ¿no? De ese momento de encontrarse un montón de libros y empezar a sacar el móvil y a echar fotos compulsivamente para luego recopilar todo ese material que debía ser una locura ingente y entonces ahora vamos a ordenar todo esto, ¿no? Incluso nos has dicho antes de empezar que tú misma descubriste cosas, ¿no? Sí. Sí, porque pues, una que me viene así, pues me acuerdo que en un libro de repente veo pues el Camí de Santiago. Digo, el Camí de Santiago. Cuando yo había leído la primera vez que leí el Camí de San Jaume, de verdad os prometo, incluso como docente, que no sabía a qué se refería. Era como si me dicen el Camí de Clara o que fuera no sé, un riachuelo, un algo, un camino. Y luego dije, va, pero si esto es el camino. Claro, hay tanta diferencia fonética entre Santiago y Jaume que no lo relacioné. Entonces, son muchos elementos que luego yo misma fui descubriendo, la verdad, también en muchos detalles y que tuve. Una cosa que quería apuntar es que los libros solamente son, los únicos que analicé son de lengua catalana y de conocimiento del medio, porque
En principio los de conocimiento del medio era evidente que iba a haber distorsiones por la parte histórica, pero me interesaba mucho la parte lingüística, porque al final creo que el niño está sometido a una prisión mental. Desde pequeño está metido en un circuito en el que te van encarrilando, ¿no? Esto no existe, los nombres castellanos no existen, esto no existe, viajar a España no existe, y lo van encarrilando en una prisión mental que al final condiciona la percepción que él tiene del mundo, de sí mismo, y es lo que digo que al final es lo que, por lo que yo digo que eso es bueno, adoctrinamiento, porque adoctrinar no solamente es decir, oye, tú tienes que pensar tal, si yo te conduzco por según qué sitios, acabas pensando eso, ¿no? Entonces es muy hábil, ¿no? Digamos, la ocultación en medio de todo, de los libros y de los contenidos. El tema del victimismo también creo que es algo que has trabajado muy bien en el libro, pues porque, por ejemplo, cuando hablas de la guerra civil, ¿no? De cómo reiteradamente los libros hablan como que la guerra civil fue solamente una guerra del resto de España o de las tropas franquistas contra Cataluña, ¿no? Y cómo haces tu referencia muy hábilmente de que Francisco Franco es el único nombre que no se les ocurre traducir. Así, bueno. Además, me hizo gracia dentro del libro pues ponerlo yo en catalán, decir, es que nunca dice Francesc Franco, ¿no? Como decir, pues ahora lo voy a decir yo, ¿no? Era como un guiño, ¿no? Porque realmente es el único, hay incluso la mayor parte de los historiadores o de esos personajes que salen tienen relación con Cataluña, pero algunos no, de historia medieval y tal, muy pocos, y todos tienen el nombre en catalán, ¿no? Todos se catalanizan menos el dictador francés. En un libro ponen General Franco para evitar el escollo lingüístico, que me parece más correcto también, ¿no? Pero en la mayoría es así. Esto sería un Ángel, debate, perdona, esto sería Carlos. un debate interesante porque el otro día que entregamos, y perdonad que nos autocite, el tercer premio literario de la Asociación por la Tolerancia, que es un premio literario que organizamos desde hace 3 años en lengua castellana y que este año era el tema era tu momento histórico, un momento histórico de la historia de España que te haya impactado, impresionado. Lo curioso es la cantidad de escritos, que es de tercero y cuarto de la ESO, por lo tanto hablamos de niños de 15, 16 años, la cantidad de escritos que hacen referencia a la guerra civil. Que es muy curioso, que niños de 15, 16 años, que la guerra civil les pilla no lejos, sino lo siguiente, te sigan escribiendo sobre lo que les impacta la guerra civil. Eso quiere decir hasta qué punto está presente en la Cataluña de hoy la guerra civil. Es que lo que decía un poco Ana, el victimismo, hay toda una historia, pues eso, de que Cataluña ha sido agraviada a lo largo de los tiempos, ¿no? Entonces se mantiene ese agravio. Nunca se habla de, pues ahora estamos en otra situación, España es un país moderno, es un país democrático. No, siempre es el agravio. Y entonces, claro, pues se utilizan ese tipo de situaciones históricas que, claro, de ahí sacan mucho contenido. Yo le quería preguntar a Ángel si él piensa que, como también ha apuntado un poco Teresa, ¿no? Que si esta situación en la que ya es más explícito el adoctrinamiento, ¿no? ¿Piensas que eso también, digamos que la sociedad catalana de pronto también ha asumido que ese adoctrinamiento existe? Es decir, si algo cambió a partir del 2017. Yo creo que sí, que cada vez la gente es más consciente. Pero el problema es que hay gente que le da igual. Cada vez a más gente le da igual y ya se lo apoya y la gente es más consciente. Yo me acuerdo siempre, antiguamente, los pleitos por la inmersión en la escuela, la defensa de la dignidad era negarla. Decía que no, que era mentira, que en la escuela no había inmersión, que había un sistema de confusión lingüística. Era su defensa, ¿eh? Yo he ido a un juicio que me ha dicho eso con toda su cara, la abogada de la dignidad. No, si no hay inmersión, es un invento vuestro, lo imagináis. Esa era su defensa hace 15 años. Ahora no, ahora van a peso descubierto. Ahora dicen que es competencia suya, que es para proteger el catalán, pero han cambiado ahí. Cada vez son más explícitos, hasta ellos mismos. Hace 15 años iban de tapadito. No. Esto es mentira. En la escuela de Cataluña se usan las dos lenguas. Han cambiado mucho. Cada vez se están destapando más. Pero yo entiendo que es la progresión. La generación que sale de la escuela cada vez más radical se siente cada vez más fuerte y cada vez para más. Y cada vez se va a tapar menos. Y espero que la gente lo vea y lo reaccione. Porque yo me acuerdo hace 15 años que la gente nos decía que era mentira, que en la escuela no hay inmersión. Lo estábamos inventando. Yo lo he vivido. Claro, y ahora ya no. Ahora ya van a pecho descubierto. Por eso que la evolución es a peor, pero también es más claro lo que está pasando. Por eso a mí cada vez me sorprende más que no haya nada en el gobierno central. Que no haya un ministro de Educación que le ponga el cascabel al gato.
Pero es que a menos, mira, hace 15 años disimulaban. Mejor a Aznar, a Felipe González lo engañaban. Pero a Zapatero y a Rajoy no lo engañaban ya, ¿eh? Pues lo decían a la cara. Claro, es que yo creo que ese es el gran problema. Pero las barbaridades que dicen también hemos de verlas como una oportunidad. Quiero decir, cuando Núria de Gispert, que antes de empezar la mencionábamos, dice las barbaridades que dice, que los padres castellanoparlantes somos maltratadores de nuestros hijos. Creo que fue Núria de Gispert. Luego lo he pensado y yo no sé si fue Muriel Casas la que dijo semejante barbaridad. Y no Núria de Gispert. Pero Muriel Casas, recordad que está considerada una santa en vida. Además, porque la pobre además tuvo un accidente fatal y realmente eso yo creo que la ha elevado a los altares, pero era capaz de decir algo así. Núria de Gispert ha dicho otras perlas, como ha invitado a Inés Arrimadas a que se marche, ¿no? Porque aquí no pinta nada, ¿no? Y con ella todos los que no somos como Núria de Gispert, ¿no? Pero esto en realidad nos da una oportunidad porque se han quitado la careta. Tengo una persona que conozco muy estrechamente, que es mi hermano, que siempre dice que esto es como un exorcismo, ¿no? Que al principio vas lanzando una serie de rezos y el demonio no se manifiesta, pero de repente sale, ¿no? Y entonces cuando es más espectacular. Pero necesitas que se manifieste para poder exorcizarlo. Bueno, pues yo creo que estamos en ese punto. Hemos exorcizado a todos estos para que digan las barbaridades que ya dicen a pecho descubierto. Yo creo que eso hay mucha gente también que se ha mantenido en la zona gris, haciendo un poco referencia a Hannah Arendt y a su zona gris de que hablaba en tiempos de la Alemania de los años 30. Bueno, pues esa zona gris, esa gente que no se manifiesta, que dice, no, hombre, todos sois radicales. No, pues ahora que ellos empiezan a decir barbaridades abiertamente, porque ya no tienen vergüenza, porque tienen a un gobierno que las dice igual que ellos, bueno, pues otra gente también está dándose cuenta de que quizá tenemos enfrente gente muy salvaje en su ideología. Pero ojo que la lluvia fina de tantos años ha calado, ¿eh? Sí, claro. Por eso yo creo que estamos en una situación tan degradada que o hay un compromiso por parte del gobierno central para acabar con esto o no acabaremos. Claro, porque va más. Sí, hace falta toda la de Teresa y la del Estado. Tenemos zonas de Lerida que ya son independientes de facto. Hay pueblos de Gerona y Lerida que no es España, ¿eh? Que debe quedar como bandera de España la del estanco si tienen, y ya está. Claro, eso no lo ha permitido. Va a ser muy, muy difícil de recuperar. Teresa. Sí, es que yo creo, ahora se me ha ido un poco, era una cosa a colación de lo que explicaba, ¿no? Esto de pues que está, creo que el problema seguirá mientras, creo que el punto importante es la escuela, porque mientras estos niños sigan en esta dinámica, con todos estos contenidos, es que ellos creen que es verdad todo lo que les cuentan. Es que un niño, y primero porque se lo cuentan en la escuela, entonces, ¿por qué no vas a creerte que es la verdad? Y luego, pues, por sobrevivir. O sea, tú no puedes, desde pequeño tienes que aceptar lo que hay a tu alrededor y ser como los demás, porque esto es pura supervivencia. Entonces, este es el problema, que cada vez puede haber más población que lo desdefienda, pero porque hay más gente joven que los defienda. Claro. Este es un poco el riesgo que yo veo, que hasta que no cambie la situación de la escuela, pero en lo que dice Ana, lo que has dicho antes, me parece muy interesante, que es que en la medida que los libros ya no son tan utilizados y que hay otros medios, probablemente se les escape un poquito más de las manos. No, creo que lo intentan controlar de todas maneras. Yo ahora ya hace ya años que no estoy ahí, pero bueno, pero es verdad que las redes sociales hacen que todo escape un poco del control, ¿no? De los que quieren controlar, ¿no? Y ellos hasta ahora lo tenían muy controlado, pero creo que las nuevas generaciones es un problema porque es que ellos lo viven todo como que fuera todo verdad, todo lo que les cuentan. Está claro. También hay un aspecto positivo que a veces no lo recordamos, que es que cuando la lengua catalana se convierte en una imposición antipática en la escuela, también genera un rechazo por parte del alumnado. Y ahí eso nos ayuda, las cosas como son. Pues bueno, ese rechazo, porque se convierte en algo antipático, porque ninguna lengua debería convertirse en algo antipático. Pero ellos sí que están consiguiendo que se convierta la lengua catalana en algo antipático. Sí, pero para ciertos sectores. Ojo que ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema de división social, ¿eh? Claro, no lo veo como algo bueno, ¿eh? No lo veo como algo bueno. Lo veo como algo malo, pero bueno. Sectores catalanohablantes se estén empoderando de tal manera que es que desprecian cada catalanohablante. Está generando una división social que va a tener muchos problemas en el futuro, va a tener muchos problemas. De hecho, se puede ver. Hay gente de Gerona que habla de Cornellá con desprecio.
como si fuese eso, ¿no? Como si fuese el África tropical. Claro, es que hay que oírlos, ¿eh? Hay que oírlos. Está generando una división social en Cataluña como no ha habido nunca. Tanto que dicen que esa escuela genera cohesión, es todo lo contrario. Es una máquina de generar una diglosión, una separación gigantescas. Y va a ir a más, va a ir a más. Ay, mira, a nosotros nos contaba una persona de Esplugas, de una persona diciendo, ay, pobret que parla en castellà. Esto, decirlo en la escuela, una profesora. Ojo, que es que tanto que dicen de que su sistema genera cohesión, ya veremos qué cohesión genera de aquí a 10 años. No, eso es cierto, pero bueno, eso también sale del libro de Teresa, porque cuando Teresa está hablando de cómo se explica la inmigración, cómo se trata a esas personas que han llegado a Cataluña a trabajar, cómo se tratan al mismo nivel que una persona que venga de Ecuador o del Magreb, pero peor, porque a los del Magreb se les pone en valor su cultura, a la persona que aporta una cultura más plural, ¿no? O una cultura pues, de Andalucía o de Extremadura, eso no se valora, se omite, se esconde, ¿no? Y yo te quería preguntar, Teresa, ahora que estás fuera de Cataluña y ya no trabajas en la escuela en Cataluña, ¿cómo ves los contenidos de los libros en la comunidad autónoma donde resides? ¿Cómo has percibido el cambio a trabajar en una escuela que en teoría no está bajo el control del poder? Sí, es muy diferente, ¿no? Sobre todo el nivel de la presión sorda. O sea, es verdad que todo esto del nacionalismo, la ocupación que ha hecho del nacionalismo de la escuela, ha sido una presión sorda durante muchos años y esto era muy incómodo, estar trabajando y siempre tener detrás esta sensación, ya digo, casi subliminal o medio oculto, pero que era muy, muy poderosa, ¿no? Entonces esto ha cambiado, evidentemente, es otra situación. Yo sigo pensando que de todas maneras España es un país donde no hay leyes de educación, hace un siglo que no hay una buena, no sé si ha habido alguna vez una, y que está fatal, o sea, la educación. Pero claro, eso ya es un añadido, es decir, yo creo que una revisión de la educación, de que haya leyes de educación que estén pensadas por maestros, por pedagogos, por personas vinculadas a la docencia y no por políticos, ya sería hora, y que fuera consensuada y que se revisen todo este tipo de cosas, no solamente los contenidos, los materiales, las metodologías, todo esto, ¿no? Entonces, esto sigue siendo, a mí me parece que somos un país donde la educación se le da muy poca importancia y no, bueno, pues vamos como podemos, vamos sobreviviendo como podemos. Pero es verdad que los libros, bueno, puedes decir que contenidos más bajos o eso es bastante común, pero bueno, esta otra vertiente de nacionalista no ocurre, ¿no? Entonces esta presión no existe. Cada uno puede pensar lo que quiera, si te gusta más pensar una cosa, pues la piensas, si vienes de Burgos, pues vienes de Burgos y qué, o sea, no, todo este añadido no existe, claro. Entonces podemos decir que los alumnos en Aragón sí que saben dónde nace el Ebro. Si no lo saben, no es porque nadie se los oculte, sino porque igual no aparece. Es que ahora mismo no estoy trabajando con... Es que también esto es un problema. Yo digo, pero ¿por qué hasta sexto no aparece España en el contenido? Esto no lo entiendo. Los niños desde segundo tendrían que saber su país, los reyes más importantes, pero es que es verdad que ha cambiado todo mucho y se hacen unos contenidos, no lo puedo comparar con otros países que me gustaría realmente, pero es que a veces pienso que falta consistencia de conocer tu propio país en general. Es como que esto de las comunidades autónomas es como que si cada una fuera un universo y esto no va a ningún lado, claro. Pero bueno, no tienen la misma presión, eso es evidente. Lo comentábamos porque en el libro de Teresa, que volvemos a recomendarles leer y consultar, pues uno puede pensar que es normal que nuestros hijos piensen que el Ebro de pronto aparece por generación espontánea pues en un punto entre Lérida y eso que puede ser la Aragón, ¿no? Porque no se dice, o sea, por nombrar a España, pues no nombrarás que ha nacido en Cantabria y qué relación tiene Cantabria con Cataluña, ¿no? Es continuamente esconder y esconder y esconder la idea de España, ya sea geográficamente, políticamente, socialmente, Sí. económicamente, ¿no? Mira, y yo algunos... tengo una anécdota, además de hace unos años, no muchos, de unos amigos de otros amigos pues que viven en Cataluña y tenían un niño y una niña en edad escolar, pero ya estaban quinto, sexto de primaria, ¿no? Y contaba el padre pues que un día la niña llega del cole y dice, oye, pues mira papá, que ha venido
a mi clase una niña nueva que es de, su papá es de, a ver, no me acuerdo, sí, creo que es de Malta. Entonces, porque es marinero y o trabaja con barcos o no sé qué, bueno, una historia así. El padre dijo, pues bien, ¿no? Y a los días llega la niña y dice, no, calla, que no era de Malta, que era de Murcia. Y él se asustó porque dice, pero ¿cómo puede ser que mi hija es buena, en la escuela es muy buena, ¿cómo puede ser que no, que entre Malta y Murcia? Y entonces se puso con ella a estudiar el mapa de España como loco porque dijo, es que no puede ser. Y bueno, es una anécdota, ¿no? Pero de esta ausencia de conocer las comunidades autónomas, de conocer las provincias, una ausencia total, ¿no? Para no decir que, claro, todos los topónimos están catalanizados, que yo siempre digo, vamos a ver, si estamos exigiendo que todo el mundo diga Girona cuando habla, incluso cuando habla en castellano, ¿por qué no se dice Huesca en vez de decir Osca? O Terol, ¿por qué se dice Terol y no se dice Teruel? En Teruel se dice Teruel. Entonces, este doble rasero, ¿no? O sea, todo tiene que estar en catalán porque si no parece que es una afrenta, pero nosotros no, nosotros en Cataluña vamos a llamar Osca a Huesca y Terol a Teruel o... Esto está doble, esto no, y esto sí que debería estar regulado desde el Estado, desde luego, ¿no? Pues hay muchas incongruencias así. Bueno, lo que muchas veces, bueno, ahora estoy pensando en AMES, ¿no? Una asociación que también hizo un importante estudio sobre los libros de texto, ¿no? Y Antonio Gimeno, que la preside, pues siempre insiste que parece que la única opción sería demostrar que realmente con una prueba única los contenidos son muy diferentes, los conocimientos que se adquieren son muy diferentes, ¿no? Sí. Y es un poco lo que también vimos durante la pandemia, ¿no? Cómo la reacción de las comunidades autónomas era diferente. Y al final ha habido grandes diferencias en cómo los alumnos han podido seguir el curso entre, no sé, de uno murciano a un alumno catalano o a uno gallego, ¿no? Que esa sería, puede ser la clave, ¿no? De al menos unificar unos criterios de evaluación. Sí, evaluaciones externas, yo creo que lo de recuperar las competencias es un sueño que es, de momento es lejano totalmente, pero desde luego pruebas externas ayudaría un poco y que fueran únicas, ¿no? Y que hubiera algunos criterios respecto a los libros de texto, respecto al temario, porque tampoco tiene ninguna lógica que una persona por cuestiones de trabajo se traslade de una comunidad autónoma a otra y que los libros no tengan nada que ver. Ya no es que los tengas que volver a comprar, que bueno, sino que es que el temario no tiene nada que ver, esto no puede ser. O sea, me parece que dentro del propio país es una incongruencia que además va en contra de los niños. O sea, no es por gusto me da, sino porque tendríamos que proteger que estos niños no pierdan la escolarización y que puedan mantener, pues si en sexto llevo estos libros con este temario, pues me traslado a otra comunidad autónoma y tienen que ser los mismos libros o parecidos, con el mismo temario por lo menos, ¿no? Entonces esto es una barbaridad. Efectivamente. Hoy que tenemos la prueba de selectividad que empieza, es una prueba flagrante, ¿no? O sea, no hay prueba única y, por ejemplo, el examen de historia, en el resto de España los alumnos estudian desde la prehistoria hasta la transición y en Cataluña, casual y curiosamente, solo estudian desde el nacimiento del catalanismo político hasta la transición. Claro, me parece que primero la dificultad de la prueba ya no va a ser la misma, evidentemente, porque no es lo mismo estudiar miles de años de historia que estudiar 150 años de historia, y segundo, que es que además el contenido ya es incomparable, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo de estas desigualdades, ¿no?, que hay entre unos y otros. Y Ángel, te quería preguntar, ¿tú crees que los partidos políticos, hablábamos antes de que dos grandes partidos han gobernado España, han tenido la responsabilidad de hacer una ley de educación consensuada, como bien decía Teresa, y ahora en esta situación en la que estamos, desgraciadamente, en Cataluña, ¿crees que los partidos políticos han asumido que en sus programas electorales deben incluir estos temas y que ya hay una parte de los ciudadanos que no les van a perdonar otros errores como en el pasado? ¿O crees que no? Yo hasta que no lo vea no me lo creo. Porque siempre, llevan prometiendo siempre, y yo no he visto nada. Mucho prometer. Y ahora nos sorprende Pedro Sánchez con una armonización de leyes sanitarias. Es decir, si hay unas competencias que están más repartidas que las educativas, son las sanitarias. Pues ahora por un decreto de ley va a regular el cierre de la hostelería, una competencia sanitaria que es autonómica. Mira cómo se han atrevido. Es tan fácil hacer lo mismo en materia de educación. Ante la alarma que supone ver la dispersión de temarios, hago un decreto de ley y armonizo el contenido de los libros. Por el mismo argumento constitucional que están utilizando, que es la armonización de las bases del servicio público. Pero como no quieren, pues no hay peor cumplido que no quiere cumplir.
Por tanto, yo hasta que no vea una medida concreta, porque las hay muchas medidas concretas posibles, una propuesta de ley orgánica de armonización de la enseñanza, un reforzamiento de la alta inspección. Hay muchísimas cosas que pueden hacer los partidos políticos que no hacen y que yo no veo voluntad de hacerlas. Sí, vienen a Barcelona a pedirnos el voto a nosotros, para tener 2 o 3 diputados más cada partido y ya está. Cuando se vuelven a Madrid se olvidan. No va a ser que se enfade Junqueras. Es lo que parece. Bueno, está claro que la concienciación tiene que ser de los ciudadanos, ¿no? Y también de los alumnos, ¿no? Hoy, como hablábamos, empieza en la SEBAU, ¿no? Los chicos de Sacabaz, por ejemplo, están participando en una campaña que se hace con otras organizaciones estudiantiles para pedir unas SEBAU únicas en España, porque sería lo justo, ¿no? De que todos tuvieran una puntuación pues equivalente, con unos contenidos que han de demostrar que saben todos y luego pues poder optar a la mejor plaza en la mejor universidad, ¿no? Pero parece que esto es difícil, ¿no? Y Teresa, ¿tú crees que los profesores en Cataluña, digamos, aquellos que ya son claramente partícipes del nacionalismo, pues bueno, están ahí y difícilmente van a cambiar, ¿no? Pero ¿crees que las nuevas jornadas de profesores siguen en esa misma línea o hay esperanza de que haya un cambio en el profesorado? Pues la verdad es que no lo sé, pero porque ahora yo llevo ya 7 años fuera de Cataluña, claro, son 7 años, es bastante tiempo. Pero dentro de los maestros el problema es un poco lo mismo. Cuanto más controlado está todo, el espacio de primaria está muy controlado, porque digamos que es el primer sitio, igual secundaria se les escapa un poquito más, pero primaria está muy controlado. Y el problema es que la gente dentro de un claustro, tú no quieres... es muy complicado alzar la voz y decir, oiga, es que yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, es todo un sistema, ¿no? Estás un poco ahí sometido al sistema, ¿no? Por lo que hablabais ahora, de todas maneras, me parece muy interesante el trabajo que se podría hacer con la gente que está en universidad. Se me acaba de venir un poco a la cabeza, porque claro, ya han pasado ese proceso de la escuela en la que no han podido evitar todo lo que les han metido dentro, pero están ya en un momento personal que tienen una capacidad crítica. Entonces, todo lo que se puede hacer con la gente que está en universidad en este sentido de recuperar derechos y tal, yo creo que es básico, porque además son los ciudadanos del futuro, ya lo son, del presente, pero serán como... Y yo creo que ahí estaría una brecha donde se podría incluso ir para atrás en la programación que les hayan podido hacer ellos mismos, ¿no? Que encuentren espacios, que encuentren contextos, asociaciones en las que puedan apoyarse pues, para hacer esta revalorización o revaloración de todo lo que han vivido y reconvertirlo un poco. Yo creo que ahí hay como un trabajo importante a hacer, por la que la gente de universidad muchas veces sí que tiene este espíritu crítico y sí que es verdad que pueden darse cuenta incluso de lo que les ha pasado en el colegio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, para acabar, bueno, daros las gracias a todos, sobre todo a Teresa por ese magnífico trabajo, que vuelvo a insistir, que recomiendo vivamente pues que compren el libro, que se lo descarguen en este mail que nos has enviado. Pero me gustaría leer un pequeño párrafo que Teresa escribe al final del libro y que dice así, que lo que se aprende y se vive, que mientras que lo que se aprenda y se viva en los centros educativos no cambie, la sociedad catalana seguirá dividida y enfrentada porque los alumnos siguen recibiendo la misma información sesgada, cada vez más explícita. La tergiversación sobre la realidad es tan grande que las medidas legítimas que puede tomar el sistema democrático español para defenderse de conductas inconstitucionales seguirán siendo interpretadas como ataques a la libertad. Creo que es importante esta conclusión, ¿no? De ver que hay que tomar una decisión y reconducir la situación cuando antes y también saber reconducirla para no producir el efecto contrario, ¿no? Vamos a cerrar el acto con una esperanza porque a pesar de toda esta presión que tienen nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos en la escuela, podemos ver aún que aún hay casos en los que esos alumnos muchas veces ellos mismos rechazan esa imposición y de pronto dicen, pues no lo acepto, ¿no? Y ahora me quiero acordar, por ejemplo, de aquellos alumnos del Instituto del Morell que contestaron una encuesta en la que se les preguntaba si eran independentistas y se negaron a contestarla y lo denunciaron a sus padres, ¿no? Vamos a pensar que, como bien decía Ángel, a veces ese exceso de presión puede provocar el efecto contrario, o no sé si lo decía Carlos, ¿no?
y al final ser contraproducente para ese nacionalismo que quiere controlarnos. Bueno, pues me despido aquí. Muchas gracias a Catalunya Suma por darnos la oportunidad de realizar este acto. Gracias, Teresa, por ese magnífico trabajo. Gracias, Ángel. Gracias a ti. Y Carlos, y nos vemos pronto. Gracias. Bravo, Muy Teresa. bien.